Es historiador, graduado en la Universidad de Buenos Aires y periodista. Fue jefe de la sección de investigaciones de Clarín. Trabajó en la revista Noticias y en el diario Crítica de la Argentina. Presenta su primera novela llamada Gordon, que revisa la vida de un criminal que pasó de la delincuencia común al terrorismo de Estado. Recibimos con un fuertísimo aplauso a Marcelo Larraqui. Muy buenas tardes. Gracias por estar en este cierre. Un lujo tenerte, Marcelo, como el orador, el entrevistado o quien charle con los lectores y el público de esta octava feria, por lo que representa y por un poco la introducción, y los que valoramos mucho tu saga. Creo que es clave entender a la Argentina de los últimos 50 años en la narrativa de Marcelo Larraqui. No solo por esta cosa también de cómo convive el laburo periodístico con el de escritor, sino con esa cosa de personajes emblemáticos que han hecho la historia, más en lo oscuro que en la claridad, y los claroscuros, si se quiere, en figuras como Galimberti, López Rega, Saga de Montoneros, pero también ahondaste en el argentino más trascendente de la historia, como fue Francisco, y que también tiene 2 libros sobre el Papa, y que ha sido, y yo quiero remarcar siempre la generosidad que tiene en cómo el escritor se complementa en la narrativa, porque te brindás en todo a la cuestión de entrevistas y de cómo entender más allá de un texto. Galimberti pueden ser una obra de 600 páginas, pero como acá hay ávidos lectores como Mauricio, te devorás por la cantidad de archivo y de citarlo. Pero llega Gordon, que para un historiador que se remite mucho a cotejar el dato, esta es la non-fiction novel, es la primera novela, y supongo que hay mucha tensión en ese paso de historiador a novelista y de cómo convive con ese método de investigación. ¿Por qué Gordon ahora y en formato de novela? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, a Diego, a toda la gente de la biblioteca que me invitó, fueron muy generosos conmigo, y a toda la gente de acá de Bedia. Estoy con mucho gusto de llegar y haber venido. ¿Por qué la ficción, digamos, sería? ¿Por qué la ficción con tanta contundencia de historiador, ¿no? Bien. Sí, quería primero tomar un camino distinto, más desafiante que los anteriores, el último libro que había escrito era La Guerra Invisible, sobre la aviación naval que enfrentaba a los buques británicos, con mucha minuciosidad también. Y acá también tenía la posibilidad de hacer un libro de historia, de investigación pura y dura, pero quise hacer como una novela real, digamos, ¿no? O un relato real. Lo tenía hacía mucho tiempo en la cabeza. De hecho, te digo que uno hice la mitad y la otra la mitad no me animé a terminarla como ficción, que Fuimos Soldados. Fuimos Soldados es como la mitad, si bien los hechos son reales, el narrador es ficticio. Y después, nada, seguí con la investigación periodística o histórica clásica con mucho detalle. Y en este libro también, yo quería... hay cosas que la historia no cuenta. A ver. ¿No? Sí, suponete que... Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros ahora a la noche o mañana a la mañana vamos a robar un banco, ¿no? Y salimos con el auto y hacemos 200 kilómetros. Lo que nosotros hablamos, sentimos y nos pasa en esos 200 kilómetros, fugándonos, es muy difícil que un historiador o un periodista llegue a contar eso, a menos que vos lo cuentes o a menos que yo lo cuente. Imagínate robar un banco hace 50 años en una ruta de tierra con todos los personajes muertos. Es decir, no hay forma posible de contar eso. Y vos
seguramente como cualquier lector, se interesa qué hablan un grupo que roba un banco y se va en una ruta de tierra a la madrugada, ¿o no? De acuerdo. Entonces eso es lo que puede la novela y no puede la historia, ¿no? Pero eso es apenas, estoy mostrando una migaja, ¿no? Digamos, un detalle. Cuando Tomás Eloy Martínez lleva a Evita de acá para allá a la noche, ¿no? El cadáver de Evita por todos lados en Santa Evita, vos creés que es todo cierto. Después él tuvo que aclarar toda la vida que algunas cosas eran ciertas y otras no. Por eso yo digo que en la novela no hay que decir nada. Es decir, no es que decir esto es verdad, esto es mentira, esto más o menos. Digo, lo importante es que sea verdad para el lector. Cuando uno hace una novela, se lo cree, ¿no? Y en eso funciona la novela. Si no se lo cree, la novela no funciona. Yo de muchacho me acuerdo cuando leí una novela y marcaban barrios, casas, calles, direcciones, iba a verlas. Iba a ver y siempre había algo que fallaba. Que no, o justo la dirección estaba entre lo que era, si era entre 40 y 60, la dirección marcaba 50. Y era la calle, ¿no? Y era ese tipo de juego que te permite la novela. Y en el caso mío, que ya tenía como la mano más caliente, digamos, con la escritura, con la investigación, me parecía que el personaje se podía contar mejor en una novela. Igual es crucial, y creo que es una pregunta que interpela a todos, Aníbal Gordon. ¿Qué es Aníbal Gordon en ese recorrido histórico de Argentina en tanto personaje? Porque a muchos le preguntan, Aníbal Gordon, sí, era un delincuente, estuvo prófugo, pero tiene una historia mucho más secuencial y finita que termina siendo... Sí, yo creo que él, no se trata de hacer simpáticos a criminales, pero el criminal no es todo el día criminal. Le queda el sello de criminal, pero no actúa de criminal las 24 horas al día, ¿no? Como el delincuente tampoco actúa de delincuente todo el día, toda la semana, ¿no? El asesino serial tampoco, ¿no? El tipo labura en 10 casos y después corta o no. Pero bueno, y en este caso, a mí lo que me interesó, o que me pareció interesante, es las distintas capas de su vida, como hombre de familia, como vecino de Colón, como piloto, como socio del Aeroclub de Colón, como mecánico, como buen compañero en el taller mecánico para arreglar la tapa de cilindro, un hombre de buena familia, digamos, un padre que tiene con un chalet de inglés en el Bajo de San Isidro, un buen casamiento, una bonita casa en la calle Empedrada de San Isidro, que de golpe a los 40 años, casi sin una mancha en los expedientes, llega a Colón, que es un pueblo que seguramente muchos de ustedes conocen, pasaron, y llega un hombre de 40 años. Que la vida tranquilamente puede ser como la de Bedia, digamos, o la tuya, más grande, o la tuya, que todavía no conocemos. Y llega a Colón y se presenta como un hombre de familia, que manda al chico al colegio, y se alquila un depósito frente a la ruta 8. El hijo va a la escuela de Ferré, a la Salesiana. Y lo tenía como segunda residencia. Y hay una fábrica de plástico, justo enfrente estaba su depósito, para la aleación de aluminio. Vos decís, bueno, llegó, está ahí, lo podés ver, estaciona en el mismo horario, tiene un campo de Entre Ríos, por ahí el fin de semana no está, pero bueno, y ese tipo provoca el robo más importante de la historia de la Patagonia. Ahora, ese es el primer paso, y a los 40 años. Es decir, antes había tenido algunos robos de autos, hurtos, digamos, y vos podés decir, bueno, era mecánico, sabía hacer puente, una chiquilinada, digamos, ¿no? Robaba el auto, a veces lo dejaba, a veces se lo llevaba, después se enganchó un poco, pero cayó. Enganchó, quiero decir, ¿cómo es? Que se los cortaban y los vendíamos. Después se va armando la banda, se va perfeccionando, ¿no? El emprendimiento.
Y entonces que ese tipo después llegue a ser el único civil a cargo de un centro clandestino de represión de la dictadura, decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los militares y también el peronismo, ¿no?, tomen los servicios de este delincuente, digamos, de un delincuente común? Bueno, ese es un poco también la hondura de los personajes que a mí me interesaron, ¿no? Porque López Rega también, peor todavía, digamos, porque conoce a Isabel a los 50 años, cuando ya estaba retirado jugando a las barajas en el club social El Tábano, que justamente iba el polaco Goyeneche, hincha de Platense, tipo jugando a la baraja a los 50 años, cabo policía retirado, bueno, el brujo que te decía, mirá el vestido que tiene, esto es por el astro, qué sé yo, ¿quién no escucha un brujo? Alguien que te habla de astrología, vos lo escuchás, decís, bueno, y que ese tipo, incluso con el lapso más corto, desde los 50 en adelante, se convierta en el secretario de Perón, el ministro de Bienestar Social y el jefe de la AAA. Y después se exilia 10 años por el Caribe, Suiza, nadie le ve la cara. Yo como este era el que jugaba las cartas. Entonces está hecho de vidas extraordinarias, en este caso para el mal, y en el caso para el bien, en el caso de Bergoglio también, que yo cuento, que también, porque el libro te tiene que interesar. Y hay momentos que te interesan más de los personajes. En el caso de Bergoglio a mí me impresionó que era como desplazado por la orden de los jesuitas, cuando había tenido todo el poder político de la orden. Era una orden pequeña, obviamente, pero no importa. Vos, en el término de lo que es ser sacerdote, ser el jefe de los jesuitas del sur, del cono sur, era algo de mucho poder. Y que después es desplazado y termina en una habitación muy sencilla en Córdoba, con una cama, un ropero, una máquina de escribir, limpiándole la cola, digamos, a los sacerdotes ancianos y bañándolos. Vos decís, bueno, el tipo está bien, ofrece servicios, 55 años, tuvo poder, ya está, decís vos. Y 20 años después es papa. No es por ser argentino únicamente. Y yo creo que tiene que ver mucho el ser argentino, seguramente. Pero, bueno, y así todo. Como Galimberti, que organiza la juventud peronista a los 23 años. De la Universidad de los 80.000 cuadros contados, exageraba por ahí, ¿no? 80.000 cuadros contados uno por uno, me decía. 80.000 cuadros de militantes organizados en el año 72. Vos decís, che, a los 23 años y 5 años antes lo habían echado del secundario por llevar una pistola en San Antonio de Padua. Y de golpe Perón dice, este es el hombre, ¿no? Un desclasado total, ¿no?, para la época, 16, 17 años. Y el que lo echa, después, la vuelta de la vida, es el rector que lo echa del colegio. Después es el que le firma el indulto. ¿De quién hablamos? Ustedes nadie lo va a saber. Del ministro de Educación que firma el indulto, que era Antonio Salonia. Había sido rector. Hay una que se paró ahí. Bueno, viste, acá estamos. Bien. Claro, bueno, es imbatible ella no. Bueno, le firma. Entonces, vos agarrás los indultos. Yo veía, por ejemplo, Galimberti expulsado por el rector Antonio Salonia. Bueno, los ministros que firman el indulto de Galimberti, Antonio Salonia. Bueno, entonces, creo que entra en ese capítulo que da para la novela. Y si antes no hice novela de Galimberti, o La Guerra Invisible, o del Papa, quizás porque tenía más apegado a mi conciencia de historiador, de la cual no me desprendí, pero ahora, bueno, me animé un poco más. Digo, pasaron muchos años de mi primer libro y quería ser novelista desde los 16, así que digo, bueno, me parece que llegó el momento de escribirlo. Y difiere mucho, a ver, uno lo contabas también cuando preparabas Galimberti, que eras Marcelo Larraqui, pero no eras el Marcelo Larraqui de hoy, con toda esa sagra consagrada de entender mucha obra. Digo porque Galimberti era un tipo que te asediaba en el medio de esa obra, que era kilométrica. Hoy Aníbal Gordon está muerto, Francisco estaba vivo. ¿Cómo es la convivencia cuando uno, si está o no vivo, en la construcción y en el relato de ese personaje? Bueno, es buena la pregunta.
Bueno, vos sos un periodista notable, así que no te tendría que decir que es buena. Te tendría que decir que es razonable que me hagas esa pregunta. En Galimberti era un asedio constante. Galimberti era cuando estábamos trabajando con Roberto Caballero, estábamos amenazados y paranoicos. ¿Cómo les decía? ¿Eh? ¿Cómo les decía? ¿Puedo ser el hombre más bueno? No, bueno, sí. Bueno, ya ni me acuerdo. Si alguno tiene ahí el coso, estoy más grande. Yo soy Pues, yo soy el Drácula argentino. Soy peor de lo que ustedes imaginan. pero Eso. puedo ser mucho peor de lo que ustedes imaginan. Sí, sí. Y era verdad. Bueno, pero era un personaje quizá más puro que... Bueno, todos los delincuentes tienen momentos de pureza también, ¿no? Que vos decís, este tipo tiene... Mirá, podés decir lo que quieras, pero este tipo a mí me ayudó, me salvó la vida. Cada uno encuentra en el otro una faceta que es totalmente, diametralmente opuesta a otra acción de este hombre, ¿no? Que vos decís, no sé, bueno, no solamente decir era buen padre, porque eso, bueno, eso va de suyo, digamos, pero yo hablaba con gente de Galimberti que decía, no quiero hablar porque le tengo miedo porque es un asesino y te digo que no te metas en ese tema, lo cual te invita a meterme, obviamente. Se decía, bueno, entonces voy, como los chicos, ¿viste? Directamente. Y otros que decían, bueno, para mí me salvó la vida, tuvo una clarividencia política, gente que iba a venir a la contraofensiva y que él iba recorriendo Europa con todos los exiliados montoneros pidiéndole que no viniera. Y además para joder a la conducción, ¿no? Porque se los van a matar a todos y por eso se volvió loco Firmenich con él, porque le paró una tropa de 200 tipos que se quedaron en Europa, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, el hecho de destruir Galimberti tenía varios factores en contra, digamos. Nosotros éramos dos desconocidos en el mundo, digamos, general. No había redes, no había mucha menos No, además exposición. a mí no me avergüenza. Yo estaba haciendo una página de deportes en noticias cuando empecé a hacer Galimberti. Y Roberto estaba en policiales. Después me tocó hacer información general y me dieron el tema como se lo podían dar a cualquiera. Lo que pasa es que yo llegué primero ese día a la redacción, a la 1:30, lo sustantivo que era el 2 de enero. Así que hay que llegar 1:30. O estás muy aburrido o te gusta mucho el laburo. Pero 2 de enero, 1:30, cuando todo el mundo cae a las 3, 3:30, y después se va al cafecito abajo y a las 5 dice, vamos a ver cómo empieza el día. 2 de enero, claro. Claro, 2 de enero. No, pero esto es toda la semana. El periodista de magazine, de revista, cae 2:30, después va al café de abajo a charlar con alguien y a las 4 aparece, estira el cogote a ver qué onda, ¿no? Bueno, vos conocés todo esto. Bueno, y me tocó Galimberti, me puse a trabajar desde cero con una presión enorme sobre el personaje. Una presión. El miedo primero a no lo voy a poder hacer, que es el peor de los miedos. No lo hizo nadie de los que escriben de los 70, de los historiadores, de los periodistas conocidos, famosos, y yo que yo no soy nada, me tiro a esto, digo, estoy totalmente... Eso te genera también un miedo, ¿no? Un miedo personal. Después un poco también miedo al personaje, ¿no? El personaje desde los 70 y en los 90 también, por todos los agencias de seguridad, viste esto, lo otro, ¿viste? Bueno, yo creo que eso fue lo que lo convenció a él de que no estábamos pagados por nadie, que era real el interés. Y después sí, al final la presión fue espantosa porque estábamos pinchados. El teléfono donde yo trabajaba estaba pinchado en vivo. Se dice pinchado en vivo cuando te están escuchando. No sé si vieron la película La vida de los otros. Escucha directa. Bueno, por suerte acá tenemos sí, escucha directa, pero en vivo también se dice, ¿no? Escucha en vivo. Escucha directa. Yo estaba con escucha, pero vos lo vas a poder explicar mejor. Pero para ser una escucha directa es
un pez gordo, ¿no? Bueno, yo era un pez gordo. Entonces, como diciendo. Claro. El que había ordenado la escucha. Claro, estaba tocando un cable pelado, como se decía en la época. Tocó un cable pelado, el tipo apareció ahí colgado. Bueno, y entonces estaba con la escucha directa y los 3 meses fueron muy agobiantes y había que terminar. Y me acuerdo que el prólogo, todos dicen, mirá vos, qué buena traza, el vértigo que tiene. No, estaba súper amenazado y lo escribí sin dormir. El prólogo es el resultado del miedo, digamos. Yo tengo que entregar esto, no del miedo, de aliviar el peso de, como diciendo, si me haces algo, yo no tengo más el libro. Es decir, había que entregar el disquete. Había que entregar el disquete como salvación, digamos. Y bueno, entonces me acuerdo que me fui de mi casa. En esa época tenía hijos que eran bebés y me fui de mi casa para terminar de escribir, para no arriesgar, qué sé yo, esas cosas que uno piensa. Pero después me pasó con el tema de la violencia, de los casos que no vivían, digamos, me pasaba mucho, me fui a un zoólogo que soñaba también. Y en esto también soñé mucho. Lo soñás, las cosas que escribís o cómo las imaginás y todo. Y es como si el personaje estuviera, es un fantasma que te va dando vuelta. Pensás tanto en él que no te desprendes nunca del personaje, ¿no? Pero bueno, mejor el fantasma que la realidad, digo. Pero bueno, ¿qué cosa también fantasmal había o que tiene ese personaje de Aníbal Gordon en ese recorrido de la historia argentina, ¿no? Digamos, lo marcaste vos, termina dirigiendo un centro de tortura de la dictadura, pero también de cómo flota en ese imaginario colectivo la figura de Aníbal Gordon con el paso del tiempo. Bueno, yo creo que en las nuevas generaciones es un perfecto desconocido, ¿no? Uh-huh. Es como un nombre del pasado que vuelve de golpe, ese que apareció por la superficie, como la aleta de un tiburón que vos viste y desapareció, y no la viste más, y apareció hace 40 años, y después nada, y se acuerda de gente de los 50 para arriba, ¿no? Y los especialistas o la gente que... Pero esos son los personajes que a mí me gustan, los que están fuera de radar, los que no... Y esto más me gustó todavía, porque es como meterse en una ciénaga. Esto es como decir, che, tiro 100 metros más adentro de la capa geológica que quería buscar, digamos, ¿no? Pero bueno, esos personajes que también los habías recorrido en otras obras... Conviven con la sí, conviven y reaparecen. Y entienden a esa Argentina también donde vos le das una narrativa distinta, pero vuelven a ver esa secuencia de ese clima de época de los 70 y de por qué termina siendo Aníbal Gordon la figura que termina siendo. Bueno, pero es como un 70 nuevo para mí, que es el de la delincuencia de un personaje que ve el negocio de la violencia política. Porque los otros personajes que yo había tratado era como plenamente ideológico, ¿no? Como diciendo, bueno, yo dejo la vida por Perón, decía uno. Y el enemigo decía, yo dejo la vida por Perón. Y ahí se mataban, ¿no? No habrá más pena ni olvido, justamente en Colonia Vela. Entonces, y lo mismo con todo, con el peronismo y con la dictadura, ¿no? Hay que eliminar al enemigo subversivo. Después los militares hacían cada cosa, cada tropelía, se afanaban las casas. Entonces Gordon dice, che, estos tipos están rompiendo puertas igual que lo hago yo. Y además, a él le da mucho respeto a la cárcel. Yo creo que la clave es la cárcel. Ajá. La clave es la cárcel. La cárcel, bueno, siempre dice que la cárcel es una escuela. Yo nunca estuve, pero dicen que la cárcel te enseña a tratar a la gente de ahí, la convivencia, cómo es el otro. Por eso las bandas... muchas bandas se arman en la cárcel. No es por spoilear, pero cómo llega Gordon a la cárcel y qué punto de inflexión tiene la cárcel para ese recorrido de Aníbal Gordon. Claro. ¿No? Bueno, sí, ya lo estaban buscando media Argentina cuando él cae por primera vez. A mí me gustó revisar los expedientes. Los expedientes son de Mercedes. Yo me acuerdo
los fui a buscar hace 3 años. Y ya venía con un recorrido importante, digamos. En el archivo judicial de Mercedes, me acuerdo que yo cuando llegaba a Mercedes era como las 10:30 y se acababa el turno y tenía que volver. Fui como 3, 4 veces. Y ahí descubrí, claro, cuando viene el empleado, ahora voy a la pregunta, pero bueno, me viene la imagen de que viene el empleado y te dice, acá tengo las causas de Gordon, y que yo ya había empezado a escribir la ficción, con los nombres y todo, y veía otras acciones, y todo, decís, no sé, el mundo, yo había hecho una ficción de una realidad mucho más poderosa. Y si a eso le agregás nueva ficción, se vuelve doblemente. Hola. Bueno. Por eso el soporte del libro, lo bueno que tiene el libro son las causas judiciales. Y lo malo que tiene el libro son las causas judiciales. Igual encontrás colaboración ya en los juzgados porque seas Marcelo Larraqui o... No, bueno, pero la burocracia, por más que sea Marcelo Larraqui, hay todos unos procedimientos que tenés que hacer que son bastante, porque cambian de número los legados. Entonces tenés que poner a laburar un tipo una semana para ver que la causa de ese año cambió de juzgado, está archivado acá, pero cambió de nombre, y tenés que poner a laburar a la gente. Y de hecho hubo causas después las causas se van a la Corte Suprema y se archivan en la Corte Suprema, en el archivo de la Corte Suprema en La Plata. Y tenés que decirle al flaco, y me acuerdo una vez, me dijo, esto es tremendo, pero bueno, leo tus libros, te conozco, ahí sí me sirvió, y aprovecho y lo voy a, ¿cómo se dice? A digitalizar. Me las mandó unas por mail. El flaco estuvo un mes laburando. Pero bueno, viste, a veces, bueno, hago algo que le gustaba, qué sé yo, pero he recorrido todos los juzgados, San Martín, San Isidro, he pedido a Río Negro, bueno, pero claro, después te complica el expediente, porque el libro te lo hace muy áspero, muy, muy farragoso, y a vos te encanta, primero porque a mí me encanta cómo se peleaban los jueces por traer a Gordon. Y vos decís, esto es un thriller judicial, dice, los norteamericanos te hacen una película ya con esto, ¿viste? Con los dramas judiciales, digamos, las peleas entre jueces por un delincuente. Pero claro, después decís, me fui de mambo, digamos. Entonces te tenés que ir. Y voy al punto. En el caso de Gordon, él va a la cárcel porque tiene en el auto de él que compró con el robo del Banco de Bariloche, hay una granada. Pero el auto de él se lo robaron, es decir, que el manejado era el otro. Pero la granada era también del otro. Esto parece confuso. Gordon le había robado la granada a un tipo y la puso en su auto, en la camioneta, debajo del asiento. Y este tipo después, sin saber que la granada está ahí, le roba el auto y va escapándose y choca. Pleno Belgrano, madrugada, como un toro con la F100. Y lo primero que aparece es una granada. Ah, ¿y de quién es el auto? De la esposa de Gordon. Una carambola total. Y en esa etapa, tribunal antisubversivo, la granada era un arma de guerra. Entonces tenía que ir con los guerrilleros. Y cae con los guerrilleros. Y se presenta con los guerrilleros y dice, ¿vos qué? ¿Por qué tenés que...? Bueno, Gordon, para simplificar, dice, yo robé un banco. Y el otro muchacho del ERP, de Tucumán, dice, yo también robé un banco. Ah, bueno, mirá, entonces estamos en la misma, nada más que yo tengo una ideología, vos sos un delincuente, tenés 15 años más, te respetamos. Che. Y además robar un banco en esa época, todos los guerrilleros robaban un banco. Claro. Tampoco el banco es algo muy honorable, ¿no? Digamos que, perdón, no sé si alguno tiene banco acá, no quiero hacer, pero bueno, entonces, perdón, no quiero meterme, pero no hay nadie con banco acá, ¿no? ¿Dueño de banco? Son todos bancos públicos. Bueno. Y entonces ahí él
hablando 6 meses, va escuchando, va viendo, va oliendo, por qué caen presos, cómo se mueven, cómo entran, qué hacen, cómo operan. Y entonces cuando él sale, de hecho sale como preso político. Apenas asumido Cámpora. Un día después. Sale como preso político. ¿No? Y a partir de ahí se mete en un grupo que es Concentración Nacional Universitaria de la ortodoxia del peronismo. Y sigue robando. Y a la vez hace todas las tropelías que se hacían en la época del 73 en adelante. Y después, no voy a contar mucho más, funciona él en esas bandas de grupos. Yo hablé con gente que trabajaba con él, digamos, me decía, era nuestro artista invitado. De cuando vos estás de grupo, pero vos llamás al frontman para que cante las mejores canciones y qué sé yo. Bueno, era el artista invitado de estos muchachos. ¿Por qué? Porque estos muchachos tenían 23, 24, este tenía 40, entonces le creían. Entonces el tipo decía, yo soy el coronel Silva. ¿Lo ves vestido de coronel? Es el coronel Silva, no puedes dudar. Y ahí los muchachos hacían todas las tropelías, ¿no? Funcionó, la AAA era eso. Y después la AAA empieza a trabajar en la CIDE, y la CIDE se arma un centro clandestino. Y bueno, ¿quién es el mejor que tiene la CIDE? Gordon. Y bueno, pero en la CIDE es la CIDE. La CIDE es el servicio de inteligencia del presidente, ¿no? En ese momento, golpe del militar, estaban todas las fuerzas. El almirante, el vicecomodoro, el teniente coronel, todos. Y después estaba el agente civil de la CIDE que hizo la carrera, la Escuela de Inteligencia de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado y todo. Aún así, con toda esa formación militar y civil de preparación, ¿no? Para eliminar en realidad para defender los intereses del país, pongámosle, ¿no? O los que ponen en riesgo la vida del presidente, arman un centro clandestino y creen que Gordon es el mejor para hacerlo. El mismo tipo que robó el Banco de Bariloche, de Arroyo Dulce, es singular, ¿o no? Dentro de lo trágico, de lo dramático y del mundo de la criminalidad. Esto es lo que muestra lo que era esa organización terrorista, que era el Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas, que eligen al más avesado de los delincuentes para conducir un centro clandestino, del cual pasaron más de 200, 300 personas con las peores torturas y las peores cosas, que no vamos a mencionar acá, pero bueno, cualquiera lo conoce. Eso fue la dictadura militar. Y después él los enfrenta a los propios militares, porque está haciendo cosas fuera, que se pueden hacer como militar, pero no como civil. Y empieza a enfrentarse a los militares, porque empieza a secuestrar gente que no debía secuestrar, que la policía secuestraba. Es decir, empieza a crear su propia organización criminal a la altura del Comando 1 de la Zona 1 de Palermo, que tenía su patota, a la altura de la División de Defraudaciones y Estafas, a la altura del 607. Tenían bandas paralelas. Sí, el propio Estado tenía bandas paralelas para robar. Y Gordon se crea una. Pero se le desmadra, en el caso de Suárez Mason. Perdón si los aburro, ¿no? Pero bueno, son cosas de la historia argentina. En el caso de Suárez Mason, que era el jefe de la represión de Capital Federal, que a la vez era presidente argentino junior, es decir, era un país enfermo. Es decir, el presidente de Argentino Junior es el jefe de la represión de la Capital Federal. Si no es el problema de Galimberti, Gordon, también es Suárez Mason. ¿O no? ¿Qué estamos diciendo? ¿No te parece muy loco? Loquísimo. 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 Y además titular de IPF. Yo no la tenía. Titular de IPF. ¿No? Pero
marcás ahí y en toda esa historia, y creo que también hasta Mauricio tenía ese interrogante de el libro llega hasta un momento de Aníbal Gordon, Sí. Alerta spoiler, hay temporada 2. Sí. Sí, bueno, la temporada 2 es esto. Bueno, sí, lo que pasa es que me hace acordar una frase que me dijo Galimberti una vez cuando llevaba un año y medio. Eran pocas entrevistas, pero la sexta, séptima, eran entrevistas muy largas, pero muy espaciadas. Cada 3 meses, cuando lo enganchabas, ¿viste? Y no sé, a los 4 meses antes de terminar. Porque yo no tiraba, es como jugar a las cartas. No tiraba lo que tenía fuerte. Yo ya llevaba 2 años y medio escribiendo y trabajando en la investigación. Y 4 meses antes de terminar el libro me dice, en el medio de la entrevista, me dice, bueno, pero hasta ahora no me preguntaste nada. Me dice, hasta ahora lo único que preguntaste es cómo se sacaba el sombrero mi abuelita. Me dice. Y yo digo, claro, no te voy a tirar todo ahora, te lo voy a tirar el último día. Y me voy a casa corriendo a escribir, ¿viste? No podía meterme en la boca del lobo. Tenés que ser un tiempista cuando laburás en esto, ¿viste? Y en este caso, sí, en este caso el libro Gordon cuenta cómo se sacaba el sombrero de la abuelita, ¿no? ¿Te tienta a un hombre de letras que te seduzca la narrativa audiovisual de que esto se convierta en serie? Sí, obviamente. Además, yo de alguna manera me gusta escribir como si fuese una película, digamos. Y de hecho, bueno, estoy escribiendo la segunda parte de este libro, que lo estoy haciendo como ya prácticamente por escenas, digamos, capítulos más cortos, con puntos de quiebre y todo. Este ya lo tiene, pero siempre tuve la época, no sé por qué, que los capítulos tenían que tener 20.000 caracteres y dejar una traza atrás de enigma y de historias y de misterios para cortar ahí, después ir para adelante y empezar el capítulo con otra cosa, como prescindiendo de todo lo anterior, como haciéndome el tonto, digamos, ¿no? Es decir, dejar abiertas muchas ventanas de interés. Y siempre decía, no, 20.000 caracteres para que esté bien, pero la gente hoy en día, yo mismo, no aguanta 10 páginas, 15 páginas a todo lo que da, digamos, que tenga todo ese vértigo en 10, 15 páginas. Y ahora estoy como cambiando un poco el estilo, y estoy escribiendo pueden tener 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, pero son escenas y capítulos muy poderosos, ya prácticamente con locaciones. Y después, bueno, no sé si les cuento un poco mi método, por si les interesa. A mí me gusta como presentar la acción, que van a hacer los tipos, después contar la caracterización de los personajes, de alguna manera quiénes son, ¿no? Es decir, supongamos que los tipos van a hacer una acción dentro de un auto y empezás con un diálogo, no sé qué, trivial, no sé, apagaste la pava. Bueno, en este caso le diría, ¿a quién vamos a matar? Que tiene ya más interés que apagaste la pava, ¿no? Digamos. Pero bueno, entonces, a partir de ahí yo cuento historias de ellos, recuerdos de ellos, pensamientos de ellos, qué piensa uno del otro sin decir lo que sé yo, y después llegó la acción. No, vos ya viste todo el personaje. Después se desencadena la acción, y después la acción puede fracasar o no, van para otro lado y así, ¿no? Entonces es como una atmósfera, una rueda que se va creando, que va girando a partir de los personajes, ¿no? Es decir, presentar el personaje en acción. ¿Se entiende? No sé si les parece bien, pero a mí me entretiene. Y creo que, a ver, un poco para entretener la historia, ¿cómo es ese juego dicotómico de historia para traer los archivos del presente? Sobre todo para, a ver, tuviste ciertas libertades por no ser la generación partícipe de que estudió Galimberti y López Rega, ¿no? Pero también estás escribiendo para futuras generaciones para ver qué nos enseña y qué podemos aprender de esa historia para los desafíos del presente. Bueno, igual, en mi caso, y no creo que nadie lo haga, nadie escribe para demostrar qué. Hay gente que sí, obviamente, pero generalmente son los textos más básicos, ¿no? Cuando vos, a menos que sea una tesis académica, que vos obviamente
tenés que demostrar una hipótesis, las pruebas y todo lo que sea, obviamente. Pero en los casos de estos libros, cuando se dice, no, bueno, pero vamos a hacer la historia de la corrupción porque en 1807 ya había contrabando y esto, que Argentina siempre igual, bueno, ese, con todo respeto, eso a mí me aburre. Digo, bueno, te voy a hacer todo el trazado, a mí me aburre leerlo, todo eso. Contame la historia del contrabando puntual, pero no me digas, esta es la Argentina, que ¿entendés? Ya cuando te dicen la cosa de moraleja. En el color de un personaje que vuelve recurrentemente y que tenga la imaginación de pensar quien quiera. Claro, claro, vos mismo te das cuenta lo que es. El autor no te tiene que decir nada. El autor te tiene que describir, te tiene que contar, te tiene que agarrar del cuello para que vos leas, y vos mismo pensás y te parece. A mí me decían, Galimberti, algunos me decían, por fin mostraste cómo actuaban estos terroristas, y otros me dicen, la verdad que lo dejaste bien parado, te pagó Galimberti, ¿cómo se nota? Digo, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Entendés? Entonces digo, ese es el problema del lector. Pero está en tu conciencia de lo que estás haciendo. Pero, ¿qué enseña esto? En los 70, no sé si enseña la palabra, obviamente, o qué vi yo de parecido, sería como el punto justo. Bueno, que política y violencia van de la mano. Que muchos intendentes o gente tienen que hacer caja política. Y siempre tienen gente que hace caja política. Y la hace de la manera que sea. Por ahí el intendente no se entera, ¿no? O el candidato a intendente, o todo cómo funciona la política. La política también funciona sobre cajas negras, del cual el delito siempre está ahí dando vueltas, rondando, ¿no? Y esto funciona también con las organizaciones guerrilleras. Las organizaciones guerrilleras, como la banda del Gordo Valor, secuestraba gente para hacer plata. Unos los ponían para la revolución y otros los ponían para la adrenalina, porque querían. Este es siempre un tema. ¿Para qué quiere más plata el delincuente? Pues el delincuente levanta, no sé, el casino, se lleva $10 millones en el casino de Niza, y no es que se retira, es como un primer paso. Después sigue, ¿no? Eso me costó entender también, ¿sí? Cómo era esa lógica, ¿no? Si no robás, ¿cómo te aburrís? Pero no quiero distraerme con la pregunta. Entonces, en los 70 el delito estaba a la vista desde cualquier forma, desde la política y desde la delincuencia común. Por eso a Gordon lo persigue un agente de la inteligencia policial pensando que es guerrillero, y lo persigue un agente de la bonaerense pensando que es una banda de delincuentes comunes. Ese cruce a mí me interesa. Que también está en Plata Quemada, ¿no? No sé si lo leyeron, pero Plata Quemada es una banda de delincuentes que roba un banco, pero hay gente que estuvo en esa banda que también militó en el nacionalismo, que tuvo un lazo con la política, tiene un contacto con la política. El tema del dato. El dato no es solamente la trama de los delincuentes, ¿no? El dato circula desde toda la trama de la vida social y política de una ciudad, de un pueblo, y en el tema de la financiación. Yo a veces hablé con un ministro, con un funcionario que me decía, che, un tipo insospechado que vos decías, impoluto, qué sé yo, tenía una caja de hacer guita que no preguntemos de dónde venía, ¿no? Y bueno, el que cae. Algunos caen y otros no. En la política yo digo siempre que todos sobreviven. Igual dejamos abierto por si quieren meterse con algunas preguntas, porque a ver, Mauricio. No, el cronológico puse todo. Si me entero de algo, contame, pero me puede servir. ¿Viste como el Padrino 2? El Padrino 2 empieza atrás. Empieza al revés. Entonces,
No, cuando sale no. Si querés venir a escribirlo conmigo. ¿Estás pensando? No, no sé, cuando estoy trabajando. Es algo, dame un rato. No, lleva mucho tiempo. Es decir, a mí me da bronca cuando la gente dice, no, leí tu libro en 2 días, fascinante, la verdad. Me lo morfé el fin de semana. Yo tuve 4 años laburando. Claro, 4 años laburando. Mirá el tema, la dimensión del tiempo en cada uno, ¿no? Pues este libro tiene 4 años de trabajo. ¿Ha cambiado un poco la relación con lectores, redes sociales, un poco también de estimularte a, digamos, o también del asedio, ¿no? O el hater? ¿Cómo lo manejás en ese sentido? Más allá de un encuentro en una Pero feria, ¿en qué? en tu En la cuenta, escritura. a ver, en tu cuenta de Twitter, de Instagram, que por algún posteo o por algún libro te venga la pregunta recurrente, che, va por acá, o también el odio serial que también es clima de época. Mira, para mí todo lo que tiene que ver con el mundo de la escritura es inmaculado. Es tu propio yo, digamos. Vos ahí sos vos, lo que vos pensás, lo que vos creés, lo que vos te equivocás. Eso es lo más importante de uno. Es como, no sé, el Cristo interno, digamos, de cada uno. ¿Viste? Después todo lo otro es verdurita, digamos. ¿No? Como diciendo lo que digan después de esto, de lo otro. Sí, igual, obviamente, más ahora estamos en una época de que se dicen los insultos corren por todos lados. ¿Qué te importa? Pero en una época, obviamente, hace 10 años te decía, a mí me decían, a vos te paga este, a vos te paga lo otro, a vos te... ¿Qué crees que hago? Yo sé que no me paga nadie. Perdón. Daniel, a ver. Sí. Sí, justamente es la historia de la contraofensiva montonera y está en la biblioteca. Lo acabo de traer. Lo acaba de regalar también, así que... Lo acabo de traer a la biblioteca, así que ahí lo puede ver, pero cuenta todo un poco la historia de grupos montoneros que quieren venir a la Argentina a hacer caer la dictadura de Videla con una disonancia de alguna manera con lo que estaba pasando en el país. La contraofensiva montonera, exactamente. Y toda esa interna también, La ¿no? interna de Firmenich, Gallenberg y todo. La verdad que es un libro, es una máquina. Es decir, van cayendo apenas están acá adentro. La verdad que les recomiendo también, hay una serie que hice, se llama 9mm, está en YouTube, la Raki 9mm, que hay como, ahí lo escribí en guión también y se filmó. Hay un capítulo de unas ¿cómo se decía antes cuando hacían 10 capítulos? Antes de internet, antes de... Posaga, No, antes de las plataformas, hacían como 10 capítulos y tenía un nombre de... Una serie de 10 capítulos, digamos. Pero... No, pero no estaban en... No existía Netflix en el 2007, 2008. Unitario. Perfecto, bien. Unitario se decía antes. ¿Viste cómo en 10 años te olvidás de las palabras? Y en la obra profesional de Marcelo Larraqui, ¿nunca más el ajetreo de un diario? No, nunca más. Yo soy muy de sillón ya. y de personajes que no sé, nunca digas nunca, están ahí latentes, ¿sí? De este podría, en los sueños... A mí me interesa el thriller. A mí me tiene que interesar. Es muy difícil hacer algo que no te interese mucho, ni siquiera por dinero. Cuando te encargan un libro, te dicen, che, me gustaría que hicieras un libro de esto, que porque viene el aniversario. 1000 veces las editoriales son tienen una cabeza inmensa, y te dicen, viene el aniversario del Mundial 78, se cumplen 30 años, ¿qué te parece un buen libro del Mundial? Bueno, pensá un poco más. Siempre todos los aniversarios meter el libro parece como, no sé qué piensan ustedes, pero es lo que hace. No quiero. ¿Hay algún editor acá? No. Bueno, entonces puedo hablar con franqueza. No me gusta, es decir, el Papa, me interesó el personaje en los años 70. No soy católico, no soy un periodista católico, pero me interesó el personaje.
que vivía también en la asfixia, me interesa. Narrar con la presión, la asfixia, los problemas, y eso hacia el país. ¿Te llegó el dato si Francisco había leído el libro? Sí. Dijo que había un detalle que no era cierto, es mago. Había un detalle que no era tan así. El libro tiene 500 páginas, es un capo. Si te dice eso, quiere decir que todo lo demás está bien. ¿Te hubiera gustado así una devolución? No, bueno, tiene mucho laburo, es un papa, ¿no? Joder, decir, che, hacemos una devolución más, ya bastante que escribió unas 10 líneas, no a mí, pero a una tercera persona, hablando del libro. El tema ahí, lo puedo contar porque, bueno, tampoco había un compromiso. Yo conté que él iba a la psiquiatra en esta etapa. Se atendía con una psiquiatra. Y la historia que la psiquiatra era la amiga. Pegó en el palo, digamos. Sí. Hablaba con la psiquiatra como amiga. Y yo puse que no me acuerdo la palabra, pero que daba a entender que se atendía con ella. Y él decía que no, que era su amiga. Está bien. Es jesuita, además. Jesuita, viste, que te va bordeando un poco, y me pareció una distinción que me haya mencionado eso. Un poco para ir cerrando, pero de ese historiador que ahora hace novelas de ficción, pero que también le gusta participar en el debate también, ¿no? En la conversación de redes, porque sos activo, porque participás, a veces gesto. Ya no, me aburre un poco. Lo que tuvo malo esta época, se degradó el debate. Es decir, es como una época que no hay debate político, no podés conversar de política. El debate político se degradó, la conversación política se degradó, porque estamos yendo al subsuelo. Entonces, en el subsuelo, en el fango total, cualquiera le tira barro a cualquiera. Entonces, no hay una... Yo prefiero como... No tengo nada más que decir de lo que... Cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Pero a veces es como que tenés que mirar lo obvio y decir lo obvio, pero no es una discusión. Me gustaban más los debates de la Rúa con Laporta. Me parecía más entretenido, digamos. No sé si saben quiénes eran de la Rúa y Laporta. Laporta era el Partido Socialista, que es un tipo de Antioquia, lo más aburrido que había, pero era divino comparado con el de la Rúa, el Kennedy argentino, que ustedes conocen. Pero aún así, uno, no sé si aprendía, pero tenía más interés que un debate de, no sé, no quiero hacer nombres, de los debates que se dan hoy en la política argentina, ¿no? Entonces, para mí no tiene, es una pérdida de tiempo. Además, y el resumen, ¿cuál es el resumen? Que uno termina puteando al otro. ¿Cuál es el debate? Y mirando para adelante, decís, acá hay algún personaje político de estos momentos que decís... No sé, no me gusta mucho la actualidad tampoco. Me gusta como meter la mano en el pasado, digamos, ¿no? A menos que te venga o que te enteres de alguna historia que... si vos me decís, no, veo unos tipos robaron un banco acá hace 2 años que no, mira, hace 40 años robaron un banco. Mira, puede ser interesante. La actualidad nunca me atrajo demasiado. Hice periodismo como por una manera de mantener la mano activa y vivir, digamos. Pero siempre me interesaron los libros, básicamente. Hoy estaba corto de tiempo cuando venía por la 8, Mecha venía por la 7 para encontrarse también con el pasado de su madre, Marcelo por la 8 para encontrarse con ese Gordon que habitó Colón. Por una cuestión horaria no quería llegar tarde para el almuerzo, pero mañana hay. ¿Tenés ansias? ¿Te da intriga? Sí, vos sabés que hoy cuando venía por la 8, esto es raro. Yo soy raro para emocionarme. Me emociono con tonterías, y con cosas que te tenés que emocionar, no te emocionas. Vi Arroyo Dulce en el cartel de la Ruta 8 y me emocioné.
Dije, la puta madre, yo dejé un año de mi vida por este robo. Y ahora veo un cartel acá y me quedé como diciendo, bueno, estoy llegando a París, ¿viste? ¿Viste cuando llegas a París con el auto que te volvés loco? Estoy llegando, me acuerdo el cuento de García Márquez, un hilo de sangre sobre la nieve. Una pareja, son colombianos, que llegan a París en auto al amanecer. Y a ella le dieron una rosa, es un cuento hermoso, le empezó a salir sangre, pero era una pavada. Y ese es el enigma del cuento, que la chica después va a un hospital, no le encuentra eso. Y el tipo narra cómo cuando llega a París en el amanecer en la luna de miel con un auto alquilado. Bueno, yo me sentí así llegando acá. Y vi Arroyo Dulce, te juro que quería parar a hacer la foto. Y después cuando vi Colón también, pero viste, no puede manejar, hacer fotos y frenar para hacer fotos, y este está totalmente partido. Uno cuando arrancaba el libro, imaginaba ese avión despegando del Aeroclub Colón, y cuando uno viene para Bedia, que estás con el Aeroclub Colón. Bueno, de hecho, me sorprendió, no lo vi, el Aeroclub, vi una chapa, y miré ahí, me quedé mirando, y sí, o sea, son lugares de mi historia que no conocí. Increíble, ¿no? Pero representa mucho para mí todo eso. Representó mucho sin haber... Y creo, viste, cuando dice la nostalgia de lo no vivido, a veces es interesante quedarse más con esa nostalgia que vivirlo, ¿no? Pero tengo ganas de ir mañana y va a ser como llegar, no sé, a más que París, no sé, más importante todavía. Y si no pasás por el colegio salesiano, que hay gente que tiene mucha historia acá, decía, che, Angura, acá estudió el hijo de Aníbal Gordon. Sí, lo que pasa es que eso está como... Pero el pueblo, a mí me gusta, no sé si hay gente de Colón, pero el taller de Tano Bonifacio, que yo cuento ahí, el Club Hispano, la plaza, la comisaría, el bulevar, todas Bocó, que era un boliche, que a mí me dijeron, ¿estuviste en Bocó? Ni pedo que estuve en Bocó. Bocó, pero como lo describís y contás la noche en el año, es decir, vos tenés que inventar cómo era Bocó en la noche en Bocó en el año 71. ¿Alguien conoce Bocó? ¿Alguien fue a Bocó en el 71? No, era un boliche que estaba ahí, el boliche de Colón, digamos. Y algunos hemos ido a Colón, pero ya era otro nombre, no sé. Y después inventé a 3 inglesitos de Wellwright. Eso lo inventé. Los 3 personas. No voy a decir, claro, que Acosta se pelea con 3, que Acosta, que tomó Malvinas, se pelea con 3 inglesitos de Wellwright. Y las peleas seguirán existiendo. Peleas que era del otro pueblo, que eran del otro pueblo. Wellwright, sí. ¿Cómo se dice? Wilred. Bueno. Sí. Entonces, yo lo que dice ahí, Bocó era un boliche de la noche. Entonces, el personaje, Acosta, que participó en el operativo Cóndor, viene a robar un banco. A los 2 meses vuelve a Colón por un mensaje que quiere otro, que quiere más plata, que le había aportado. Está contado en el libro. Y entonces le pide el auto para salir a la noche, el fin de semana. Gordon le compra una casa al tipo, ¿no? Como ese, no eran muy caras las casas, qué sé yo, quédate acá, porque se lo quiere apropiar. Viste que a veces entre los delincuentes vos te tenés que apropiar de tipo para que sea tuyo, ¿no? Y que le vino con el mensaje, qué sé yo, Gordon le compra una casa, qué sé yo, bueno, dice, préstame el auto. Era un Torino Luther Alcomahue. No sé si vos... Era un auto que ya estaba tocado, ¿viste? Tocado en el taller mecánico. Y no sabía si se lo iba a robar. Tener en cuenta, dame el auto que voy a dar una vuelta. Se va por la 8 y no aparece más. Y le dice, entonces le dice, es la prueba de fuego. Si el tipo vuelve, va a ser fiel. Si no vuelve, es un traidor. Y ahí se cuenta siempre la frase que dice Gordon, las traiciones me ponen de mal humor.
Imagínate, tipo de mal humor, es bravo. Y entonces el tipo va a la noche con ese bólido, el Comahue, el Torino del otro del Comahue, y lo pone en Bocó. Bocó es el único boliche del pueblo. La planta baja está la confitería, donde se reúnen todos y qué sé yo, y a la noche está el boliche, en la planta alta. Entonces cae ahí y uno le toca el auto sin querer, ya le toca el paragolpe. Y después cuando está bailando con una chica, le da un pisotón. Y son los 3 inglesitos de Will Wright. Claro. Tipo, imagínate, 3 inglesitos hermanitos, tipo había estado en Malvinas en el 66, y ahí se arma la pelea, y ahí se conoce, todo el pueblo va contra los 3 inglesitos, todo el pueblo de Colón. Nada, y esa es la historia, y el tipo entrega el auto, pero ahí escucha un dato, le trae un dato, que toda esa gente, perdón que lo diga, de Colón, que eran estudiantes, gente de plata, qué sé yo, quería fraccionar los campos, ¿no? Querían su herencia, y había que fraccionar, vender, porque ya no querían saber nada con Colón, ¿no? Ruta 8, Buenos Aires, y en italiano se dice ti saluto, buenas noches. Y ahí trae el dato de que en los bancos rurales, que no trascienda, que en los bancos rurales con los fraccionamientos y todo, se hacen todas las operaciones. Esto en el 71, ahora no, ahora cambió, no vamos a pasar datos ahora, pero esto en el 71. Y ahí se produce el robo de Arroyo Dulce. ¿Se enteraron o no? ¿Lo sabían? ¿Vos lo escuchaste? Existieron, y la causa. Realidad pura y dura. ¿Alguno más que quiera a lo mejor participar con algo que...? Y ese robo y todo eso nos llevó más de un año. Es como decir Hugues o Hughes. El gobernador santafesino, Puyaro, había sido intendente de Hugues. Y ahí está la frontera. Colón está en la frontera de Santa Fe. Y también hice un viaje en avión ahí, contando desde el Aeroclub, contando todos los pueblos, cómo se veían y todo eso, los pueblos de ahí. En esas fronteras difusas. Marcelo, un lujazo, un honor haberte tenido en este cierre de la octava feria, por lo que significa entender y desafiar la historia argentina, fundamentalmente por estos 50 años, para que también nosotros recreamos a través de la lectura, pero un placer por lo que significás y por lo que has construido, que estés hoy en este cierre de la feria. Verdad que estoy muy orgulloso. Carmen, muchísimas gracias, que fue mi gran promotora. Tampoco la acusen de nada a ella no tiene nada que ver, pero bueno, bueno, a Martina también, ciudadana también de Bedia, de alguna manera, pariente lejano de Bedia, digamos. Y bueno, a Diego, que me había entrevistado Diego hace 15 años, en una nota teníamos todo 20 kilos menos, más o menos. Yo 20 seguro. Bueno, yo tenía 10. Me había invitado y me acuerdo que me vine, mirá como yo me vine desde el Tigre para esa nota, para ser entrevistado. Por eso Diego. Siempre digo de la generosidad de las entrevistas, porque los que lo ven, y Marcelo le pone todo a todas las entrevistas. Y bueno, la verdad que es un gusto para mí siempre estos encuentros públicos, especialmente en que es de la zona, digamos, donde se hace la novela, porque yo creo que recibo más de lo que doy, ¿no? Porque los comentarios, la resonancia, hoy estaba en la mesa escuchando, y cuando contaban personajes, digo, uy, qué personaje para meterlo en la novela, así que tengan cuidado. Bueno, muchas gracias por todo. Marcelo Larraqui estuvo acá. Gracias. Un lujo.